Tesalónica Guacuera PPTINJA. Baixapamba, Eishapa, Peina, Cuina, Ameyu, Mahina, Mañan de Beñan, Nerembia, Ñan de programa, Pin de programa entero, Vete, Vapenduce, Bajira, Vagina, Cagizatura, lo hermano fuera, Peisha, Yahari, Jiwasa, Nerembia, Poco, Araguari, que fuera. Más 59598562975, allá en línea de contacto, Peisha, Pega, Tuma, Peru, Pendeñe, Ponandumi, Pende, Baeñe, Genoimi, Yaño Putio, Yajao Comba, Ponaiteja, Imagina con el programa, Rubiberi, que Torá, edición número 742, Lomita 743, vaga tu mami. 743, vaya Pastor Sergio, se corregí pues y muy en control de la sala técnica y como siempre y puedo ver ahí guapo de computadora o ecualizar Pepe Nambrena o ya por la video o editado o ya por anga muy anga muy o muy buena va este código va a ser Pastor Sergio, ¿por dónde va? Ya enviaba ti abrazo rompe espalda para este pupona ñandera pisa cuela ñandera dua y no para upiete ñandera pengue escuela estaba para guayri después ya te está ambuero pibe pisa y na ya ese es uno nuevo que te en el programa a ver te ñandera a cupete pego a ver te oye vamos y la carpintería un va potas y cuello un albañil fuera bueno macatula en bayagua cuera y coti a ver pues todo hasta viene y no ya grabada vea todo hasta viene y no ya se está con los programas pues la sununu más bebé sununu te conté y por las 3 de la mañana va la qué bárbaro y bueno vaya puta entero vea ya va a poseer no está mate cuello y ya jamás enseñan de edición número 743 pues esa muñequeta primera Tesalonicense capítulo 5 verso 4 tenón de otro vaya ya me YouTube cada día toraba y cuapa moina y me habéis pecha Facebook Emilio Vázquez pecha de Camilo Vázquez veía yo topama Facebook niños en tu país oína grupo jare WhatsApp pibe radio WhatsApp pibe agijatura más 595985162 nos bañan de WhatsApp número a este imagina ya de ahí 0985689824 línea tío lo pecua pa moyo ande con tenemos ya me mana pa con número allá pecua moina y ya no mana y catuna mana la bueno, esa las pintas por llegó a Yaguaji, ya muy engreído y Yurupe fuera un bellu mestizo por ambas, ya esa no quiso. Se llevemos aquí y todo eso allá. Bellu mestizo que era por ambas, vamos a decir Yurupe fuera ya esa no tranquiliza y va y viene. Qué bárbaro, bueno. Y qué voy a ese me catuyes a mí. Sí, vamos a ver el número, ya le pasé el número, mi querido oyente. Bueno, sí, es cuestión de Peñimón que está el hermano, vamos a ver, Alejo Robadín, 0981256819, Oreco Vigliavin, Oreco y Ginaguri. Hasta bueno, últimamente años que estamos en día tío, pero revisando a lo que me están preguntando el número del hermano que tiene la Biblia bien, sí, bueno, además me envié mandé a P, se payan de cuá, cómo es la cuestión ahí ya ya pongan día arreglo. Voy a agarrar en peso, en dólar, en guaraní. 0985689824 la número, Alejo Robadín. Bueno, ahora con la Biblia bien ya veis cuándo. Otro, ya aclaramos de ahí que lo necesitan una cosa. Bueno, 4 pelliquetas cuestión de explicación, ¿ves? El día del Señor se refiere al día domingo o a qué día específicamente. Digo, página cuestión 5. Ya voy billete digo pues yo 5-2
La Reina Valera aparece el día del Señor. Bueno, japeámoslo y taje y domingo ella ya. Pero, ahorita ti domingo ula el Mesías y digo, la belleza hace. Hoy con la Reina Valera 5:2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como... No, el día del Señor, a ver, Reina Valera ya explicamos, pues, no tiene nada que ver con día de la semana, sino se refiere a la segunda venida, a la segunda venida. Eh, a la segunda venida y algunos acontecimientos proféticos que suceden también humillado mi tiempo ve allá se van a rama más o menos grimba existea vea el día de Yahweh ingo a ver y es a mí bimbe sí por qué se le llama ese el gran día donde se va a despertar algunas profecías bíblicas tanto para positivo para los creyentes en el Mesías y negativo para los malandrines, los incrédulos y oye, va a saltar procesos, hermano querido. Va a saltar procesos. El día del Todopoderoso y que tú ya ahí. Sí, porque es el día en donde el Altísimo va a enviar a su Hijo y va a ejecutar algunos juicios también. Sí, no es porque el Mesías sea el Todopoderoso. A ver, veango enviamos a PM y la versículo y el estudio de la Trinidad. Me entender mal. Usan mal, usted ve por ahí, hago versículo. El día del Señor se refiere que directamente el que va a descender es Jehová. A quienes ustedes dicen que no es Jesús. Pero aquí claramente el apóstol Pablo define quién es quién. Y veo ella, hermano, no se refiere a eso. No está diciendo, hermano querido, el Señor que va a venir, este Jesús, este es Jehová, pico Jehová. No, ya enviamos a verme, ya le mandé, de eso ya de coembato y con apoyo rayapamos, ya le dijo. Este versículo que demuestra, aún en tu Reina Valera, que te va a mostrar que el Mesías no es el Todopoderoso. Este versículo hoy. Esta mañana enviado pues ahí a pues está en show y sí, porque hay que ya para mi mierda en algunos versículos ya entendemos para las ella. Aquí directamente el día del Señor, el día de se refiere al oye punuta ve un mini juicio hubo ve el Mesías, tribunal del Mesías, ¿sí? Y todo lo que conlleva la resurrección, el encuentro con el Mesías, en el aire, las bodas del Cordero, fiesta de la boda del Cordero, oye, ya pota en Israel, fue pues allá ve Israel ve la boda del Cordero. Antes el mini juicio, y que todos han hecho y entregar acá, uno ve la, va ese tico, va ese ojo la recompensa, exactamente, la recompensa. Va a tocar también, va a ella potan, va a echar para servita, el reina para el reina ahí va a recompensa para recibir allá. A ver la mini juicio y eso por el tribunal de Cristo y en Reina Valera. Bueno, seguidamente ya recopaban la de recompensa, ya oímos la o reinata, oímos la orecota, algunos cargos, andar a saber, va ese te da vaya o ahora el Mesías no vaya pillata allá, ¿sí? De que se va a tener, porque hay ejemplos donde da, bueno, oñotina y talento, o oñotina cueve, a poco le talento, pero entregar su vez allá, entregar su recompensa, entregar su reino, le entrega ciudades. Bueno, y de eso se deduce que probablemente cada pueblo o cada aldea del mundo va a ser gobernado por un resucitado y que va a estar al mando de todo, que van a ser pequeños reyes, pequeños gobernantes, que Ñaimbaiteta sujeto bajo la autoridad suprema del Mesías como rey de reyes. Vamos a allá. Bueno,
Eh, Va a ver otro, algunas cosas, a ver la Icatúa, el día, bueno, eso todo, eso se refiere al día de, eh, el día del Señor y Reina Valera. Bueno, duraría el tiempo en que dura el festejo de la boda del Cordero, duraría también ese momento duro y difícil para los incrédulos que van a pasar un poco de proceso también sobre la faz de la tierra. La ira de Elohim. Mm. Ahorita sin Atagola, ahorita en las bodas, los invitados, los peas, los amores, los mansos, los que van a reinar, lo que pero ojo que ahora que está por ahorita tío van a estar los incrédulos, que no van a estar los que hacían alguna injusticia. Bueno, oye, mi agua, sata proceso. Ahí la escuela, bueno, ahí reina patan de malomita. Va este código, o sea. Y justo ahí la versión. Pues hoy cuando te la ir ahí no, hasta ti proceso. Ellos sí, ahí sí lo que ahí ni me hueve. Pues ahí se describe esto en Apocalipsis, por ejemplo. Acontecimiento descrito apocalíptico acerca de la ira. Apocalipsis 16, revisa mía, Apocalipsis 17, Joshua Moite 18, ve. Vengo y ve, oye, un Itaiti, oye, resistía al Mesías y a su reinado. Hoy lo oye revelada contra el Todopoderoso. Pues Apocalipsis 16, 9, esa. Andi en duda, ñande, oye, Itati, boda, beti, festividades, ve, ya de corona y a esa se va a seguir la corona. Se la se corona de cote, sacamos su pona, se un kilo oro y bolot. Ay, ya buscayan de ya, ya, ay, nada más, este coyo la upea de momento, veces. Pero los que no van a estar ahí, los que van a pasar el proceso de la ira, ay, le miren a los anuncios, güey. Nañande, nañimemo ahí, en este caso sí que ya con algunos ñandés no nañimemo ahí, no nos corresponde. Todos son para los que van a pasar el proceso. Pero ña nada, algunos pero ña reinanas y aricuera. Pues se les tiene que enseñar la justicia, la santidad. Ya hasita malo ya retobajan, güey, vivo que vas a satar el proceso y. Pero ya van a ser, van a tener autoridades sobre ellos y van a ser los escogidos allá. Bueno, son algo para explicar para más bueno, ale las IT y esa a ya para allí la del programa. Bueno, entonces, mi querido oyente, hermano o hermana de Sheina ko vengo y que tú has algunos o pensado pensante a ley ya que la envías para más me y la estudio. Bueno, esta cuestión de hay un vaina. Bueno, el anticristo, la abominación desoladora, peamos tocata ñande y me da segunda de nada, ahí la tiempo y que pero peango y que estaramos a ver, acá vamos a estar vamos tocando recién y ese amigo pango y segunda de Corintios, donde ya voy a hacer la pregunta. Segunda de Corintios, capítulo 2. Mi manifestación, sí, ya, no va. Pues gusto, y ahí. Pues ahí está, un anterón, dije, tú estás ahora el Mesías. Socorro, o sea, los que estaban en contra del Evangelio, en contra de algunos mandamientos vigentes, ya sabe, beba, o reinata la gobierno mundial, o ya puta, pues ya posea. Tu cumbo ese compañero, para ellos le espera ahí la ira. Estoy pisiguando muy heavy hoy. Bueno, ya es a mí entramos 5 y que 4 o 5 dólares. Ya respondemos a la primera pregunta. Más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sí. La pregunta acá, ¿por qué dice Pablo que el día del Mesías no le va a sorprender a los creyentes, siendo que nadie sabe el día y la hora y a las pintas? O cañillo, a ver.
Ya nos sorprendemos. Hay un año menos preparado, hermano. A pedir cuando menos día la fiesta de la trompeta o un año niña invite. Se cuando ya saina ya eso ti festividad ya puti puta depende coteína. Ya me pues ya se ya preparar niña santificar ya obedecer ya vivir la vida en santidad. Ayunando, orando, creyendo en el Todopoderoso, por los méritos de su Hijo. Ya viví, ya adorar al Todopoderoso, ya viví en obediencia, a pesar ya ver la fiesta de las trompetas, a pesar ya a ver situación, ve, o uno del Mesías, aleluya. Bueno, esto es para prepararnos, hermano. Ñande con día estoy la bate contra la me sorprende tan holandero y este no y curijan de igual y este hoy no me interesa y este de golpe y pula trompeta de esa hoja. Pero nosotros vamos a mirarle, obviamente, para otras cosas. Es saramo, es super güero joder, es asati momento de ya sentita o pébese. Pero no vamos a ser sorprendidos en el sentido bíblico, que decir que Neymar estoy preparados a ojan de nande yai. Pues las epa te mande. Ya tengo sorprendido ya entender. Mira, no hay ahí este lo icota. Bueno, a mi otro pesane. Ya de gimo a lo icota ya a no oigo. Y sabemos lo que nos espera a nosotros y cuál lo yuta ya de ya con idea. Hoy ya todo el mundo lo vio ya. Hoy no ya preparé este, hoy no casi el tema de la Biblia, oración y la vida en santidad, nada, desastre, muerto en su delito y pecado todo el día. Como hace papá la socorro y ureta gente. Va, como hoy coiquetas y la aguja ahora el Mesías. La ira de Yahweh, la bebe, los anuncios, cualquier proceso. Ay. Bueno, la ira de Elohim o la ira de Dios y Reina Valera. Bueno. 5:4 Dios para. Entonces, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hijos de las tinieblas allá, pues tú te veo ya. Los que están en la oscuridad, que no les resplandece la cosa espiritual, ¿verdad? Hijos de las tinieblas. Ya desde con la hijo de la tiniebla, Satanara, y demonio, no, hijo de la tiniebla, o sea, que no son iluminados por la verdad escritural, que ignoran la verdad escritural. Ay, pues tú puedes, no, esa es la realidad, la verdad. Pues tú te ves, coja, no te haga un envío, hubo el Mesías con toda su gloria, di. Sorpresa. Los que viven en obediencia y en el tiempo profético de las festividades no serán sorprendidos, ya que se sabe que el Mesías vendrá en una de las fiestas de las trompetas, tal como lo describe en 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. A la trompeta de Elohim, los hijos de la luz está en la luz de la Torá del Padre, atento a sus instrucciones, siempre en santidad. Al contrario, los hijos de la tiniebla, los que no oyen ni obedecen las instrucciones, o Torá, o la Besorá, o el Evangelio del Padre transmitido por el Mesías, o que crean doctrina de que el Mesías vendrá cualquier día del año, ignorando el tiempo profético designado en el día de la fiesta de las trompetas. Sí. Pues tú ahí, no, el Mesías, y catúan dentro de 5 minutos y catú y pula trompeta, o el Mesías y donde alguno. Va a ir, hermano, allá pota y pula trompeta, y catú, ¿a qué momento? Mañana, hermano, puede ser el día en que suene la trompeta y nosotros no estamos preparados. No, él no va ni cualquier día. Por escuelas, tiempos proféticos marcados por las festividades. Pero la yiquea, algunos ya si no conocemos las festividades bíblicas, estamos fuera del tiempo profético, pues sí, va a ser la fiesta de los judíos, me gusta la del Mesías. Pero otra cosa, me voy con la Biblia y que el Mesías dejó de ser judío.
¿Dónde dice que él dejó de ser judío? ¿Por qué ustedes le acusan al Mesías de que dejó de ser judío, que ya los judíos quedaron apartados de la salvación? Gran moitaya, pues tiene explicación, un pedagogo. Se mandó, hay más edición, ¿verdad? Totalmente salido del contexto bíblico. El Mesías es judío. De que tú hay un papel borrado y él nació siendo judío, murió siendo judío. La historia de Ayuí, va ya posee va a ser la ecuación y a responderse, o sea, va en naturaleza, va en nacionalidad, vi como coco anga, o bajo qué nacionalidad vivió si él renunció, dónde dice que él renunció de ser judío. ¿En qué momento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice hasta aquí el Mesías era judío, japeco habiendas a Ebeima? No respondemos, después la pende respuesta. O sea, ya voy a hablar por conjetura, pendiente en la cosa. Pe calculante, pe creante, ti doctrina, hija. Justamente estamos hablando acá de los hijos de los que, no, de los que estaban en tinieblas. Y justamente, ¿quiénes son los que están en tinieblas? Los que crean doctrina acerca del Mesías, o sea. Pues, ¿qué man yo iba? Ustedes que están, no, eso también, hasta el Mesías dejó de ser judío y porque los judíos le negaron a él que pea que amó. No tiene que ver uno con la otra. Anda niña mongueta en ocurre carrera a veces. Otra cosa tengo mejor. Bueno, de ir igual a la escritura. No sé, que alguien me dé un versículo, peso, tome ese tipo de versículo donde que el Mesías dejó de ser judío. Antes de morir o en una etapa de su ministerio. Socorro, o sea. Hay cosas que piensan la media, van a ser la ecuación. Pero ese es el versículo bíblico donde dice el Mesías dejó de ser judío y se convirtió a qué. Va, el cosas gentil, digo, y coti con va, no entendemos. Ya aclarando con cosas, ni la yipurún de la términos a ya tú ya conjundí. Por ejemplo, conjundí para la pene miembro. No, si no conocemos las festividades bíblicas, estamos fuera del tiempo profético. Para ella digo que ahorita fuera del tiempo profético, que hay un montón de excusas. Que la iglesia, sí o sí, por ser iglesia, ya nadie le quita el derecho de estar en los tiempos. Bueno, entonces digo, cualquiera, nosotros somos iglesia. Ya oímos en los tiempos proféticos, ya ser tapaitejo por ahí. No. ¿Cuántos que se denominan iglesias y están errados a hoy para discutir su escuela? No es porque uno dice que es iglesia nomás o porque tal congregación. No, pero la verdadera. Peante hoy la tape y peando ya, ya se tapaite la profecía. No es así. Oigo la requisito la ñimejan en el tiempo profético. Ya como la escritura. Ya atender, ya estudiar, ya analizar. Y estar dentro de las festividades, allá ve cuál. Justamente alguien me dijo eso. Algunas congregaciones sí, pero no todas ellas. Que están aceptando las festividades. No, ecojudías, hermano, no, ecojudías. Justamente, pues ellas es MPM. No, eco solamente para los judíos nomás. Bueno, pero no todas están aceptando las festividades judías, ciertamente, entendiendo esas festividades. Y si nos involucramos dentro, estamos en el tiempo profético acertado de la segunda venida del Mesías. Así estamos entendiendo ahora. Bueno, por un lado sí, Pepe sí. Pero de no fiesta de los judíos, como que ñande yeyi. Así explica por nada más que GBM Gurimba, ese a mí no entendían de lo que playaba. Bueno, sí, confirmado ahí. Doctor Alducín, doctor teólogo, prominente, erudito, pastor que predica en enlaces, habló de esto y ellos ya aceptan esta realidad que es muy bíblica y muy escritural, que en las fiestas bíblicas, que es la fiesta de las trompetas, que probablemente viene el Mesías. Estamos de acuerdo ya con esto. Bueno, ya era hora ahí. Pero puedan meterlas ya voy a ver otro.
na entero y mo ahí va a aceptar vea la o aceptar vea es ida y no ye debía más wea ahí seguro ida y no aña de hermano ye debía pa ye judaiza pa y ne gana yo pico yo bueno 5 sí este ya leí ya hijo de la tiniebla, los que no oyen ni obedecen las instrucciones del Padre, específicamente se dedican a celebrar como que es orden del Padre algunas otras cosas que no tienen nada que ver con las escrituras ella. Así hay. Oye, pues vi algunas celebraciones, algunos ritos, algunos cultos a PPGI o predicar, oye, pues cosas, pero no y cañan de ya de ir. Y acá dice si estos pasaron también, hijo, bueno, están desviados allá. Todos los desviados y rebelde a tu peor te ven. Pesan y la Biblia, ven, y pesan, no, ahí. Si hay cuama o hija, no hay coten o hija, di. Tu te ven. En el fondo de la oscuridad. Bueno, no, peago y gustos ahí. Palabra dormir. Plata ya no definimos, mira. Creo que ya hablamos de. Sí, en el verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En este contexto, dormir. Bueno, en este caso no se refiere a la muerte. Y dormir los que duermen. 1 Tesalonicenses 4:13. A ver el contexto para la siembra niña de neva. Hay traicioneros será. De mañana el contexto de ella pillita hoy puedo durar. Sí, acá se tratan de los padres espiritualmente. ¿Sí? Dormir en el sentido espiritual. Es decir, nañaimei atento, nañaimei consciente la cosa relacionada a los acontecimientos proféticos del reino. Se está cumpliendo la profecía que pea, que amó allá en el mañana. Pero ñandego ñimeana en el tiempo ahí. Ñandego ñimeana pepe acontecimiento oikota riepupe. Es importante. Y la única forma de estar dentro de esos acontecimientos proféticos o de estar dentro del tiempo del Todopoderoso es ñañara y calendarios a oye pues hoy la Biblia no está dando respetarse. Muchos están respetando calendario de otra nación. En cuanto a festividades, orecola y candelario litúrgico. Que vago ese muñe los mitades. Bueno, si tenés transliteración de capítulo 5, verso 7 de 1 Tesalonicenses, en Baico y Pepe. Pues los que duermen de noche duermen. Y hoy. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Ay, juele. Y esa misma, yo ñande a ver algunas versiones. El mismo yende pico y a ver. Y mañana a pedir son más de coina ver la transliterada de camita ñande. Pues ya revisa mina ñande versión cueran va ahí. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Por lo menos palabra embriagar y cuando la o de qué, es para la dice ñande. Pero bien, ya esa mi ave va no cambia de mi si mi ve de palabras y no Biblia latinoamericana. APGI 6 sería. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Verso 7. Los que duermen, duermen de noche y los que se emborrachan en la noche. Traducción Nuevo Mundo 5:7. Los que duermen lo hacen de noche y los que se emborrachan están borrachos o desde noche. Bueno. Por lo menos una borrachera espiritual. No es una borrachera. Oye, puedo haber paralelismo, comparación. La OKUA. Ya ponen me di pregunta.
La oca uabico y sano juicio pepona ontende pona la cosa. La oca uabico pilla pa pona la cosas espirituales. Va ego pillada ya totalmente desarticulado el cerebro. Se mandó una vez. O una gente y la oca ua se sabía de reunión. Seo pastor ne predicamos. Ay. Seo hay cuál la palabra de Dios. A ver, goce acá, digo, pupú la palabra de Dios. Y está este buscarse lo está urea. Y yo a su velo mi tan tengo y me entre leones la pupola ne acá. Que ay sabes na la oca oye pues estupideces oye pues el culto ja. Ojo, hermano, júndelo y está pisa ahí ca urela. Añembo predicador seja apeño por un euroreis. No tiene nada que verla. Espérame con anécdota VM. ¿A qué quiere llegar Pablo cuando usa este paralelismo, esta parábola y mía ya? Llama a mí transliterado. Lo que están acostumbrados a realizar lo normal para ellos dormir de noche y embriagarse de noche, sus obras pertenecen a la noche. Lo que están acostumbrados a realizar lo normal, para ellos lo normal es dormir de noche. Allá, lo normal es que pues. Bueno, y embriagarse de noche, sus obras pertenecen a la noche. Para los que tienen como normal, oca upijarecue, o la oca upijarecue, anga tu de día cuentero, balonita. Es decir, embolleremos a lo espiritual, lo que están acostumbrados a realizar las cosas normales espiritualmente, están despiertos espiritualmente. Y lo que están acostumbrados a vivir en oscuridad espiritual, para ellos eso es normal. Es como estar emborrachándose de noche. Al año de y oigo fácil. ¿Entendés, lo igual? Ñande en guarango normal la cosa espiritual es como que ñande da ahí oca ua de día pepona ñande saipona. Jalami oca ua japujare peye oca ubion ba esa hopona talla. Además todavía en tiempo de Pablo. Cuando en col interna mía pues aún así. Traicioneros y no la pujare cueca. Totalmente desarticulado de yahuipán, de hopona y ese. Bueno. La borrachera espiritual es una forma de decir que no están conscientes, no entendéis las cosas espirituales, la oca no entendéis la cosa espiritual. Entonces esta y upape condición beoía, o predica o hija, o moaza falsa doctrina, pues realmente no entendéis, están en oscuridad, oca ahí, espiritualmente. En cuanto al conocimiento, oye María Valle. Bueno. Ya te digo, a ver. Cato de Moisés, anga, otro ya. No ñambo poco te miñan de audio. Bueno, pese ñamo ya pues viñan envía poco te diara guajera vagina que hay gatorado hermano fuera yo ya yo topata con era muy con hemos bendiciones hasta mañana mante.